Bienvenidos una vez más a Gran América. El día de hoy vamos a estar reaccionando a J de Red Pill Podcast. Este video, ¿verdad?, se encuentra en el canal de Wall Street Wolverine, el cual se encarga de hacer varias entrevistas a varias personas de diversos temas. Y esta vez le tocó a J. En este caso, él habla sobre la leyenda negra y la retórica hispanista en general, a la cual voy a estar reaccionando esta vez. Vamos a ver que el hispanismo radical se comió a J, en este caso. No me parece una persona para nada bruta, ni tonta, ni nada por el estilo. Al contrario, J me parece una persona completamente versada, bien investigada sobre los temas que a él le interesan y generalmente toca. Sobre temas, por ejemplo, como el feminismo, los derechos del hombre y de la mujer, problemas sociales en la actualidad, todo lo que tiene que ver con el Red Pill en general. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones de hecho, y creo que es una persona que realmente sabe bastante de los temas que él toca. ¿Por qué estoy defendiéndolo a él, siendo que es un Red Piller y siendo que yo he criticado bastante el Red Pill y ustedes lo saben perfectamente? De hecho, iba a hacer un video de eso y todavía lo tengo pendiente. Porque el Red Pill que él promociona y que promocionan personajes completamente nefastos como Andrew Tate, Rollo Tomassi, Fresh and Fit, Shadow Fitness y otros más de ese tipo, no se comparan en ningún sentido. Lo que J promociona es tradición, familia, valores clásicos, valores occidentales. Mientras que personas como Andrew Tate hacen justo lo contrario. Son personajes completamente hipócritas que hablan sobre que las mujeres son de bajo valor cuando trabajan en OnlyFans o trabajan para la industria adulta, por así decirlo. Y resulta que el mismo Andrew Tate se hizo millonario justamente de esa manera, trabajando con mujeres que hacían OnlyFans y ganándose dinero a costa de hombres que estaban necesitados y bueno, utilizaron estas herramientas bastante patéticas y bastante tristes para pues satisfacerse. Entonces Andrew Tate se burla de esta clase de hombres, se burla de esta clase de mujeres también, pero resulta que él ganó su millonada de esta manera. Son personas completamente hipócritas que cambiaron el cristianismo por el islam, que ojo, no hay ningún problema que tú cambies una religión si honestamente crees en ella. El problema es que claramente Andrew Tate no creía en el islam porque sí, no se cambió porque sí. Él cambió al Islam simplemente por beneficio. Entonces una persona que cambia su religión, imagínense, su religión por puro beneficio es una persona a la cual no tiene ninguna moral. Personajes como Andrew Tate son completamente nefastos. Pero más allá de eso, lo que dice J es completamente cierto. Yo estoy de acuerdo en las cuestiones de proteger la tradición, proteger la familia, proteger los valores occidentales. Él representa todo esto y aprecio mucho el trabajo que está haciendo en ese sentido. Por otra parte, ¿por qué estoy mencionando todo esto? ¿Por qué estoy hablando tan positivamente de él en general en este aspecto? Pues porque quiero que se den cuenta que incluso una persona que realmente investiga bien, que realmente es inteligente, porque lo considero una persona inteligente, puede incluso caer en algo tan absurdo y patético como lo es el hispanismo radical. Y esto es lo que vamos a comprobar el día de hoy con este video. Así que vamos a ello, no vamos a perder más tiempo. Claro, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, por cierto, perdóname, quiero eliminar el término, y mira que yo también lo tengo arreglado, A mí también me pasa, lo de Latinoamérica. Pero es que hay que eliminar ese término, es un término inventado por los franceses para desligar la herencia hispana en el continente. Bueno, ya empezamos con broche de oro con el típico argumento en contra de Latinoamérica, lo cual lo he dicho desde siempre, es una pérdida de tiempo para el supuesto hispanismo que lo que quiere es mejorar nuestros países y realmente hacer un cambio positivo. Estar atacando a términos por el simple hecho de que son términos que al parecer nos están haciendo daño o algo así, en lugar de estar enfocados en cuestiones más importantes. Pero bueno, vamos a hablar del término en Latinoamérica. Primero hablemos de Michel Chevalier, creador del término tal como lo conocemos hoy en día, latino. No de Latinoamérica ni de América Latina, del término latino. Michel Chevalier jamás, y vuelvo a repetir, jamás renegó de la hispanidad en el territorio americano. Jamás estuvo en contra de la hispanidad ni de la unión española con los países hispanos. En ningún momento habló en contra de, o en favor más bien, de destruir la herencia hispana en el continente americano ni nada por el estilo.
Ni siquiera en su obra donde menciona por primera vez la palabra latino, que es Cartas de América del Norte, Michel Chevalier niega esto, niega la hispanidad o habla negativamente de la hispanidad ni nada por el estilo. Y lo pueden buscar ustedes mismos. De hecho, voy a pasar el link, si es posible, del PDF de esa obra. De hecho, los países que eran potencia para ese momento, que eran Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, esos eran las potencias, ¿ok? España y la hispanidad en general estaba peleada entre sí. No era una amenaza para nada para estas potencias. Por lo tanto, estas teorías conspirativas de es que Francia, es que Inglaterra querían destruir la hispanidad. Hermano, la hispanidad ya estaba destruida para este momento. No había necesidad de ver a la hispanidad o España como un enemigo. Y, o sea, en todos los escritos de Michel Chevalier no van a encontrar ni una sola opinión negativa en sí de España o de la hispanidad. Lo que sí hace Michel Chevalier es utilizar la palabra latino para utilizarla con fines colonialistas en favor de Napoleón III y en favor de Francia, como aquella protectora de la raza latina. Sin embargo, vamos ahora a hablar de dos personajes mucho más importantes que Michel Chevalier para el término Latinoamérica y América Latina, porque son los dos personajes que realmente acuñan y crean el término Latinoamérica y América Latina. Ambos contrarios al colonialismo francés y contrarios a la invasión que dio Francia a México. También hay que entender que la palabra acuñar significa darle permanencia en un sitio de cierta palabra. Esto únicamente lo hace Francisco de Bilbao y Torres Caicedo. No lo hace Michel Chevalier ni de broma, hermanos. Entonces, estamos hablando de las dos personas que realmente acuñaron el término Latinoamérica y América Latina. Por su parte, Torres Caicedo en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento renegó de la palabra hispano ni renegó de la herencia hispana en América. Al contrario, Torres Caicedo fue un defensor de la literatura y el arte hispano en general, no solo hispanoamericano, sino hispano. Utilizaba la palabra hispano e hispanoamericano más veces que la palabra latinoamericano. Torres Caicedo no trabajó, como muchos dicen, para Napoleón III ni nada por el estilo. Al contrario, trabajó para Víctor Hugo, que era un escritor que básicamente se tuvo que exiliar en Bruselas, si no me equivoco, por culpa de Napoleón III, porque él escribió en contra de Napoleón III. Y Torres Caicedo trabajó con Víctor Hugo. Entonces no, Torres Caicedo no estaba ni a favor de Francia para nada, ni tampoco estaba en contra de la hispanidad. Al contrario, Torres Caicedo trabajó con personas como José María Gutiérrez de Alba, un escritor español famosísimo, el cual lo hizo conocer a José María Vergara y Vergara, que fue otro escritor colombiano muy famoso. José María Vergara y Vergara funda la Academia Colombiana de la Lengua. Y adivinen quién fue el representante de España en esta academia. José María Gutiérrez de Alba. Estos dos personajes que acabo de nombrar, los cuales se conocieron gracias a Torres Caicedo, fueron sumamente importantes para la firma de paz y amistad en 1881 entre España y Colombia. Por lo tanto, el hermanamiento que se dio tras tantas batallas de independencia y tras tanta guerra que hubo entre Colombia y España fue solventada gracias en gran parte a Torres Caicedo y a José María Vergara y Vergara y la conexión que tuvieron ellos pues con los escritores españoles. No podemos decir, por lo tanto, por obviedad, ni que Michel Chevalier, ni Torres Caicedo, ni Francisco Bilbao crearon el término latino para destruir la herencia hispana en América. No se puede decir esto porque no es verdad. Todo esto es simplemente una teoría conspirativa, la cual estamos tratando de destruir y la cual más bien le hace daño a la misma hispanidad, porque como ya dije, si queremos realmente construir una hispanidad mejor, lo primero que tienes que hacer es ver a problemáticas reales, ¿ok? Hablar de problemáticas reales y no simplemente tocar temas tan absurdos como Latinoamérica es un término colonialista o un término que nos está destruyendo o un término que planea destruir la hispanidad. Falso. Personas como yo, por ejemplo, no tenemos problemas en utilizar la palabra Hispanoamérica, al igual que Latinoamérica según sea el contexto dado. Por lo tanto, no necesitas destruir la latinidad para defender la hispanidad. Pero vamos a seguir. Desarróllame eso, que quiero profundizar en ello. Pues prácticamente la hispanidad, digamos que fue la primera sociedad multicultural de la historia. Los españoles... Claramente no, sociedades multiculturales podemos hablar desde Mesopotamia, podemos hablar de Egipto como sociedad multicultural, hablamos de Roma como sociedad incluso multicultural, podemos hablar, ¿qué más? El Imperio Mongol, imagínate, el Imperio Mongol creado por, bueno, no fue creado, pero fue
desarrollado de una manera más a fondo por Genghis Khan, uno de los personajes históricos más sanguinarios de toda la historia. Aún así, había multiculturalidad dentro de ese imperio. Así que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero bueno. Solamente quiero hacer notar este error muy claro. Hicieron una gran labor allí, integrando a los indígenas dentro de su sistema. De hecho, Hernán Cortés fue capaz de conquistar un imperio que, si mal no recuerdo, tenía 50 millones de habitantes. Tenochtitlán creo que era una enorme ciudad cuando Londres todavía era un cuchitril. Bueno, esto es más que nada para corregir los datos que le está dando. Tenochtitlán tenía un aproximado... Bueno, a mí me encanta utilizar a un hispanista, por cierto, hispanista pero académico, venezolano y argentino. Creo que nació en Venezuela y se nacionalizó argentino, que era Ángel Rosenblatt. Ángel Rosenblatt habla de un aproximado, y tiene cifras bastante realistas a mi parecer, habla de un aproximado de, nada más en Mesoamérica, en México, en el territorio que actualmente es México, de 5.500.000 habitantes antes de la llegada de Colón. Así que no estamos hablando para nada de 50 millones de habitantes, y mucho menos en solo Tenochtitlán. De hecho, Tenochtitlán, según el mismo Rosenblatt, habían aproximadamente unos 200.000 o 300.000 personas. Esto simplemente para corregir estos datos. Y sí, Londres era un cuchitril, como él dice, pero también hay que entender que habían ciudades más importantes que Londres. Por ejemplo, París, que sería una ciudad europea más importante que Londres para ese momento, sí, probablemente le llegaba del tamaño a Tenochtitlán, sin duda alguna. Pero sí, es verdad que Tenochtitlán igual era impresionantemente para estar en un continente completamente separado del resto de continentes. Se desarrolló bastante bien y fue bastante gigante, eso hay que admitirlo, pues. Esto es una realidad. Y cómo 500 soldados españoles fueron capaces de derrotar a un... Creo que fueron un poco más de 500. 500.000, pero bueno, el argumento de él sigue siendo correcto. No tiene sentido que 500 españoles o 1.000 españoles o 2.000 incluso, o podría poner incluso a 10.000, pudieran atacar a 200.000 mexicas. Imposible. Pero tengan en cuenta que igual eran aproximadamente unos, ¿cuánto podía ser? Unos 20.000, 50.000 tlaxcaltecas. Tampoco hubieran podido contra 50 millones de mexicas. Pero sí, estamos hablando de muy pocos españoles. Tenían que integrar, a juro, a los indígenas de su lado. Un imperio azteca. La respuesta es... aliándose con otros. Aliándose con los tlaxcaltecas, con los trocolos y con muchas más tribus indígenas que estaban sometidas por los otros. Y bueno, aquí viene otra vez la leyenda, el leyendarrosismo de los indígenas aliados de España, porque claro, como son aliados, se puede hablar bien de ellos. Bueno, evidentemente sí se podría hablar de que estaban sometidos en el mismo sentido, de verdad, que cualquier otro pueblo estaba sometido ante el imperio. Todos los imperios someten o dominan, mejor dicho, a otros pueblos. Eso no significa que los tlaxcaltecas, ok, quiero hacer la aclaración aquí, que los tlaxcaltecas no hacían las mismas cuestiones malas que hacían los mexicas, como sacrificios humanos o consumir carne humana. De hecho, los tlaxcaltecas, antes de aliarse con los españoles, querían comerse a los españoles. O sea, querían obviamente sacrificar a los primeros y luego comerse a los españoles. Los tlaxcaltecas, en un evento, en un pasaje que de hecho sale en las cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos I, Hernán Cortés habla sobre cómo le cortó la mano a 50 tlaxcaltecas por el simple hecho de espiarlo y ser enemigos básicamente de los españoles. Porque sí, mucha gente le sorprendería, pero sí, los tlaxcaltecas fueron primero enemigos de los españoles. Y Hernán Cortés tenía primero, antes que nada, el objetivo de poner a los mexicas de su lado. Así que no fue por si acaso, si por ahí vienen los tiros de Jota. No fue que Hernán Cortés vio a los pobres tlaxcaltecas sufriendo y los liberó del mal mexica ni nada por el estilo. Hernán Cortés, de hecho, muchos consideran que fue bastante cercano a Moctezuma. Así que para nada estamos hablando, ¿verdad?, de que Hernán Cortés quería liberar a los tlaxcaltecas, a los pobres tlaxcaltecas, no. Si los mexicas hubieran aceptado primero a los españoles y lo hubieran de alguna manera integrado a su sociedad, o al revés, los españoles hubieran integrado, mejor dicho, a los mexicas a su plan, básicamente a su plan de conquista,
los tlaxcaltecas serían ahorita los malos de la historia. Los tlaxcaltecas serían los malos de la historia de la conquista, no serían los aliados de los españoles. Así de simple, así de simple. No fue que los españoles llegaron a hacer un genocidio, a matar a todo el mundo, pero tampoco fue que los españoles llegaron a liberar a los pobres pueblos sometidos. No, no. Y los españoles hubieran podido hacer tratos con los mexicas, ¿verdad? A ellos no les hubieran importado ni un poco los tlaxcaltecas. Háganme caso con esto. Ni los cholutecas ni ningún otro grupo indígena dominado, ¿ok? Y recordemos eso, en la historia todo imperio domina a otros pueblos más pequeños. Esto no tiene nada de nuevo. Y los tlaxcaltecas también realizaban sacrificios con los mexicas y también robaban y raptaban personas mexicas, familiares, etcétera. O sea, hacían lo mismo que los mexicas, solo que los mexicas tenían más población y más poder, obviamente. Pero bueno. Y esas tribus indígenas a día de hoy siguen estando agradecidas a los españoles. Bueno, primero no son tribus, porque tribus se conoce a aquellos pueblos que tienen algún tipo de conexión sanguínea o algún tipo de conexión, aunque sea cultural, familiar, directamente con el fundador, básicamente, de la misma tribu. Son etnias. Por otro lado, las etnias como, por ejemplo, mexicas, tlaxcaltecas, cholutecas, hoy en día, según tengo entendido, corríjanme si me equivoco, pero no existen. Lo que existen son descendientes que llevan cierto nivel de su cultura, de su pasado, ¿verdad? Consigo y lo recrean de alguna manera, pero no sería correcto decir que los mexicas todavía existen como tal. Son descendientes de mexicas lo que existen, son descendientes de tlaxcaltecas lo que existen, son descendientes de cholutecas lo que existen en tal caso. Tampoco he conocido un grupo realmente importante y grande que considere a los españoles como héroes y agradecidos y etcétera. No. Puede ser que un descendiente específico tlaxcalteca, ¿verdad? Por haber leído sobre la conquista española y haber visto que los tlaxcaltecas eran aliados de los españoles, puede que defienda pues a los españoles. Pero estamos hablando de tal vez una persona, pero no existen pueblos indígenas que ahorita estén apoyando el imperio español históricamente hablando. No van a ver eso. Y si me equivoco, corríjanme, pero estoy casi seguro que no. Vamos a seguir viendo. De hecho, España tiene un legado cultural en toda Hispanoamérica tan grande que creo que construimos más de 1000 universidades y hospitales y centros de ayuda para todos los habitantes de allí. Primero, no para todos los habitantes y evidentemente, por ejemplo, las universidades. Con las universidades estaríamos hablando en tal caso de la élite únicamente. O sea, estamos hablando de 60 universidades. Me imagino que él dijo 1000 universidades, escuelas, tal, porque incluyó todo junto. Que no sé si llegaría igual a 1000. Seguramente serían cientos de estructuras en tal caso. O cientos de instituciones. Pero en cuanto a las universidades, creo que no superan las 60 o 70. No me acuerdo bien, pero no supera las 70. Eso sí te lo puedo asegurar. Y claramente 70 universidades. De un tamaño considerablemente pequeño para lo que hoy en día es una universidad, porque en ese momento obviamente no ibas a crear un campus universitario gigantesco, ni con 7 edificios completos, era prácticamente un edificio lo que era una universidad en ese momento, y no vas a incluir a aproximadamente, de nuevo, estoy utilizando a Ángel Rosenblatt aquí, pero 20 millones, un poco más, tal vez me estoy equivocando, 25, 30 millones de indígenas, por ejemplo, que es lo que habían en ese momento. En 60 universidades no vas a poder, en 60 edificios específicamente, porque las universidades eran prácticamente un solo edificio, grande, pero un solo edificio. No va a caber obviamente casi 20 millones de... O bueno, supongamos que estamos hablando de los hijos, ¿verdad? Los adolescentes, o bueno, los adultos que están saliendo de la adolescencia. No estaríamos hablando evidentemente igual ni de 1 millón de personas que pudieran caber en 60 edificios, 70 edificios. Por tanto, las universidades solamente estaban para los criollos, para los españoles y para los indígenas de élite. Es decir, los hijos de españoles, criollos e indígenas de élite. Centros asistenciales de salud, etcétera. Todo eso pues depende mucho también de la población. Había población que era mucho más difícil llegar. La conquista en algunos sectores duró más de 100 años, como ocurrió con los mayas. De nuevo, es mucho más complejo que lo que él dice. No es que todos estaban inmersos en el mismo sistema. Eso sí, España trató igual de dar a su población, ¿verdad? O mejor dicho, a sus vasallos, trató de darles pues hospitales, educación de alguna manera, etcétera.
Que por cierto, igual esto existía a su propia manera, obviamente, con los pueblos prehispánicos, de nuevo, a su propia manera. Pero no hay que ver las cosas de una manera tan simple. No es que todos estaban inmersos en esos beneficios, no es que todos podían ir a las universidades, no es que todos tenían una escuela, no es que todos tenían un centro asistencial, un centro médico asistencial, no todos tenían hospitales. No era para todos, obviamente. Allí. Voy a contar una anécdota de Charles Darwin cuando visitó Hispanoamérica. Se dio cuenta que los criollos, los que se habían independizado de los españoles, estaban tratando muy mal a los indígenas. Y cuando él se fue a acercar a hablar con los indígenas, ¿sabes qué le respondieron los indígenas? Esto nos pasa desde que no tenemos rey. Claro, aquí ya comienza un problema, un error grandísimo al decir los indígenas y no referirse a cuáles indígenas estás hablando. Porque eran específicamente los indígenas del archipiélago de Chiloé, que si no me equivoco queda o es parte actualmente de Chile. Indígenas bastante particulares con sus propios modos de vida, sus propios modos de economía. No es que Darwin se dio cuenta que los criollos estaban tratando mal a los indígenas, es que Darwin se dio cuenta que los criollos estaban tratando mal a los indígenas de Chiloé. Como les digo, o sea, esto es una simplificación demasiado grande. Por ejemplo, ¿qué crees que dirían los araucanos, los indígenas que lucharon en contra del Imperio Español durante prácticamente 200 años? ¿Qué crees que dirían ellos sobre el Imperio Español? ¿Algo positivo? Por supuesto que no. ¿Qué crees que dirían los taínos, los lucayos, que fueron completamente exterminados? No solamente por virus, porque esa es la típica excusa, ¿no? Es que fueron exterminados únicamente por virus. No únicamente por virus. Porque se sabe perfectamente que desde que llegó Cristóbal Colón se les hizo guerra a los lucayos. Entonces, ¿qué crees que dirían ellos? Si estuvieran vivos, por supuesto. ¿Qué crees que dicen actualmente, de hecho, los taínos? Los descendientes de los taínos actualmente. Pues hablan bastante mal del Imperio Español. Una cita anecdótica de una opinión de un grupo indígena específico no te va a dar la razón. Y por esta razón, lo más curioso de todo es que los hispanistas siempre utilizan esta frase de Darwin. ¿Por qué? Porque los hispanistas van a encontrar pocas fuentes post-independentistas de indígenas que digan estábamos mejor con el rey. De hecho, no he encontrado ninguna otra que no fuera la de Darwin. Por eso, cuando el primer hispanista encontró esta cita, no la dejó, no la soltó. Y es por esto que ustedes en todas partes, pero en todos los blogs de hispanismo, todos los canales hispanistas, en todas partes que tengan que ver con el hispanismo van a encontrar esta frase. ¿Okay? Porque literalmente no tienen otra fuente para poder decir, miren, aquí los indígenas dijeron que estaba mejor con el rey. En ninguna otra parte. Hay algo que sí hay que aceptar completamente, y es que las independencias no ayudaron en nada a los indígenas. Lo he dicho cientos de veces. Las independencias fueron incluso detrimentales para los indígenas, pero hay una razón específica. Y no fue por la protección del rey. Lo repito cientos de veces. No fue por la protección del rey. Los indígenas en la república fueron considerados como ciudadanos. Básicamente toda la retórica ilustrada y la retórica criolla ilustrada y liberal que se tiene después del siglo XVIII y que se comienza a crear con las independencias hispanoamericanas e incluso con las independencias estadounidenses, es básicamente que el indígena es pobre, el indígena es un ser que vive en chozas porque no tiene suficiente, porque merece algo más, etc. En lugar de darse cuenta que el indígena simplemente es otra persona. Es una persona con una cultura completamente distinta y tiene que ser tratado con leyes especiales. Lo que hacen los independentistas, incluyendo Simón Bolívar, esto lo hace perfectamente él, es básicamente decir, los indígenas ahora son ciudadanos, por lo tanto se riñen bajo las mismas leyes que nosotros, los criollitos blancos. Lo cual fue un completo error, porque a los indígenas después se les empieza a quitar las tierras, se les empieza a incluir en este sistema capitalista o precapitalista, por así decirlo, protocapitalista, en el cual no les beneficia en nada. Entonces, por supuesto que hay un error por parte de las independencias con los indígenas, pero no fue independizarse en sí, ni quitar la protección del rey, ni nada por el estilo. El problema de las independencias es haber vuelto a los indígenas simples ciudadanos en lugar de mantenerles sus derechos de tierra y sus derechos sobre una cultura completamente diferente. Es decir, darle leyes especiales a ellos. Cosa que ya para el siglo XX empezamos a entender, y por eso tanto México como Perú, como Venezuela y otros países comienzan un proceso de indigenismo, un indigenismo correcto, no parte del indigenismo radical del siglo XX, pero un indigenismo en favor de los pueblos indígenas
y a crear más leyes en favor de los indígenas, a entender que los indígenas necesitan básicamente derechos especiales. Y ese fue el problema. Nótese cómo las independencias no ayudaron, ¿verdad?, durante el primer siglo a los indígenas, sino que más bien les hizo muchísimo daño, al igual que la conquista también. No por eso vamos a ver a la conquista completamente negativa, ¿verdad? Y no por eso deberíamos ver a las independencias como completamente negativas. Las independencias no fueron positivas para los indígenas, aún así las repúblicas entendieron cuál fue el problema tarde, ¿ok? Más tarde que temprano, pero lo entendieron. No es protección del rey, es básicamente tener las leyes adecuadas. Porque incluso en gobiernos como por ejemplo en Venezuela, José Tadeo Monagas defendió bastante a los cumanagotos y a los cariñas en Venezuela, por ejemplo. En gobiernos como lo de Julio Roca, por ejemplo, indígenas como los ranqueles, ¿verdad?, fueron parte de los indios auxiliares que lo acompañaron a la conquista del desierto. Joder. Porque las leyes que los reyes españoles habían hecho protegían a los indígenas. Y es verdad que se cometieron individualmente muchas injusticias. No individualmente, bastante colectivamente a veces, no de instituciones obviamente, pero podríamos hablar de gobernadores que tenían tratos con los criollos que maltrataban a un indígena, ¿verdad? Como pasó por ejemplo con el caso de Pirúa en el siglo XVIII, se robaron tierras a los indígenas y no se hizo nada al respecto. Las tierras quedaron completamente robadas. Este es un caso bastante particular que prueba una vez más que los gobernadores también estaban inmersos en esta serie de corrupción. Por eso no podemos simplemente decir que era un acto individual, a mi parecer. Ya. Por parte de muchos españoles que estaban allí, pero si los agarraba el gobernador, por ejemplo, vendiendo esclavos indígenas o maltratándolos o demás, se les flagelaba, incluso podía llegar a haber pena de muerte por ello. Totalmente falso. No existe ni un solo caso donde haya una pena de muerte a un gobernador por flagelar, bueno, por maltratar a un indígena, ¿ok? Esto no ocurría claramente. De hecho, en el libro que yo siempre recomiendo de las 48 leyes del poder de Robert Greene, cuando dice nunca dejes vivo un enemigo que pueda volver para apuñalarte, algo de eso, te ponen un ejemplo de un gobernador español que flageló a una persona que había tratado mal a los indígenas y al no matarle, planeó una venganza y el propio gobernador fue el que... Completamente falso. Yo ya me parecía raro esta historia, así que revisé, ¿verdad? Antes de hacer este video. Revisé el texto de Robert Greene, el cual por cierto no había leído, debería leerlo, bastante bueno ese libro. El texto de Robert Greene no menciona absolutamente nada de un gobernador que haya sido dado pena de muerte por haber maltratado a ningún indígena. De hecho no se habla sobre en sí maltrato de indígena por parte de gobernadores y de juicios de gobernadores por este aspecto, para nada. Lo más cercano a un gobernador siendo básicamente decapitado, si no me equivoco, fue Vasco Núñez de Balboa, lo menciona Robert Greene, pero no fue por un caso de indígena, sino por usurpación de poder al que era en ese momento gobernador Pedrarias. Perdón, Vasco Núñez de Balboa no era gobernador en ese momento. El gobernador era Pedrarias y fue el que le dio pena de muerte a Vasco Núñez de Balboa porque quería justamente usurpar el puesto según él. Cabe destacar que Vasco Núñez de Balboa en todo momento se afirmó como inocente en ese caso. Y bueno, quien mató básicamente a Vasco Núñez de Balboa fue por órdenes de Pedrarias. Si no me equivoco, fue un esclavo o algo así, que le dio como tal el toque final. Pero el punto al final, me estoy yendo del tema, es que no estamos hablando para nada de maltrato indígena, estamos hablando de usurpación de poder. De nuevo, no van a encontrar un solo caso donde a un español o un criollo, lo que sea, o a un gobernador o lo que sea, por haber maltratado a un indígena se le dé pena de muerte. Ni por haber maltratado, ni por haber matado, ni por nada de injusticia. En tal caso lo que van a ver máximo es, lo sacan del cargo, puede que, no sé si sufra algunos latigazos o lo que sea, pero no van a haber muerte en ninguno de los casos. Vamos a seguir. Entonces, O sea, que los propios anglosajones lo saben. Lo que pasa es que hay una leyenda negra detrás y un interés muy profundo por mantener lo que es el poder hispano apagado, porque juntos somos muy fuertes. ¿crees que todo esto también fomenta los separatismos en España, un poco los enfrentamientos que pueda haber en Latinoamérica Hispanoamérica hacia España, todo ese recelo de devuelvan el oro? Lo de devuelvan el oro es muy gracioso. Es decir, o sea, la mayoría del oro que se extrajo de allí realmente se quedó para construir todo lo que hoy en día sigues pudiendo ver. Es increíble. O sea, la Ciudad de México, Lima, eran
ciudades muchísimo más desarrolladas de lo que era Nueva York cuando se independizaron. La gente se olvida, se creen que las 12 colonias norteamericanas eran la cuna de la civilización y eso no es verdad, eran los virreinatos españoles. Absolutamente nadie ha dicho en su vida que que las 13 colonias, de Inglaterra en América eran la cuna de la civilización, ni siquiera en América. Nadie ha dicho absolutamente nada de eso. Eso se lo está inventando, no sé dónde lo habrá escuchado, pero obviamente no es así. Por otra parte, comparar a Nueva York con Ciudad de México y con Lima es un completo absurdo, ya que estás comparando un pueblo básicamente o una ciudad muy pequeña en tal caso. Creo que ni siquiera llega a ciudad, pero bueno, estás comparando un sector el cual se basaba en venta de pieles y en agricultura sobre todo, ¿verdad? Agricultura de maíz, trigo. Creo que esos eran los dos principales alimentos que se sembraban en Nueva York para ese momento, o sea, para momentos del siglo XVII, básicamente, y parte del XVIII. Vas a comparar eso con una ciudad extractiva de plata y oro. Es que no tiene ningún sentido comparar ambos sectores. Sobre todo en un mundo mercantilista, donde lo más importante, ¿verdad?, era el oro y la plata justamente. Esos eran los lugares más ricos, se basaban en la extractividad, en el extractivismo del oro y la plata. Por lo tanto, comparar, o de piedras preciosas en general, pero comparar estos dos sectores no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a seguir. Españoles, que no colonias. Eran de facto todos los habitantes, eran ciudadanos de la corona española. Tampoco. Hasta 1812, que la Constitución de Cádiz sí considera a todos los que viven en territorio español ciudadanos españoles. Antes se consideraban vasallos del Imperio Español, no ciudadanos. Hay una gran diferencia entre vasallos y ciudadanos. Y es una manipulación muy grande y de hecho, ya que estamos aquí, mi sueño en este mundo realmente es poner, aunque sea mi granito de arena, con toda la fuerza de voluntad de la que soy capaz de disponer, para recuperar esos lazos. Perfecto. Mi recomendación, entonces, no vengan con absurdos sobre las independencias. No van a ganar, ¿verdad? No van a ganar sobre este terreno. Sobre todo, entendiendo perfectamente que no conocen sobre la historia hispanoamericana. Por ejemplo, personajes como Marcelo Gullo hablan completamente negativo de los mexicas, los cuales son una parte importante, sí o sí, de la cultura mexicana. Y creen que con eso van a tratar de unificar las mentes hispanas, y que tú trates de destruir el legado mexica, que es el más fuerte en México, no solamente es una mala estrategia, es que literalmente lo hacen por medio de exageraciones y mentiras que simplemente no tienen fundamento. Esto lo hace sobre todo personajes como Marcelo Gullo. Entonces, si quieres poner tu granito de arena, mi recomendación es que nos aceptemos nuestra historia tal como fue, entendamos los errores, pero no exageremos, no queremos leyendas negras ni de España, ni tampoco queremos leyendas negras del pasado prehispánico, ni tampoco queremos leyendas negras de las independencias, que es lo que están haciendo la mayoría de hispanistas radicales. Eso es lo que a mí más me gustaría en el mundo. Y te lo dice un hispano, yo no soy nacido aquí. O sea, yo soy hispano-venezolano. ¿Qué crees que se puede hacer para que eso se pueda recuperar? O sea, ¿qué crees que necesita Hispanoamérica para ello? Hablar. A empezar, se tiene que demostrar con hechos que toda esa leyenda negra es mentira. Nos hace falta un Hollywood. El problema. Eso es un tema muy, muy interesante. Si la historia de España la tuviese cualquier otra nación, los anglosajones, por ejemplo, imagínate la historia de Hernán Cortés, sería visto como un héroe. Ellos son capaces de hacer una película súper rimbombante de una historia pobre y de un trato, digamos, bastante mediocre que le dieron a los indígenas. Y ojo, también te voy a decir una cosa. Peor trato le dieron los que se independizaron de la corona británica que los que estaban dentro de la corona británica, que cuando eran parte de las colonias. Sí. Los indígenas pelearon por el rey Jorge y esto tampoco se sabe. Igual que los indígenas pelearon. No muchos hispanistas lo mencionan, de hecho me alegra que él mencione esto. La mayoría indígena luchó en favor de Inglaterra, básicamente, durante las guerras de independencia de Estados Unidos. Pelearon por el rey de España en las guerras de independencia. No. También igual. La mayoría de indígenas lucharon por el Imperio Español durante la guerra de independencia. Igualmente hay que tomar esto con mucho cuidado. No significa que todos los indígenas estuvieron a favor del Imperio Español. Hay indígenas que sí lucharon junto a los independentistas.
Pero bueno, vamos a terminar este segmento del video para ya terminar, para ir cerrando de una vez. Y de hecho en Argentina hay muy pocos indígenas porque San Martín fue un genocida y se los cargó. Y eso es el eugenismo. Bueno, miren, señores, les voy a decir algo. Agarrar a San Martín y decirle genocida, sobre todo de indígenas, es como agarrar al niño más calladito del salón, que se porta mejor, y culparlo del desastre del salón. Es literalmente como agarrar a ese niño pequeñito, que no hace nada, que es tranquilito, y culparlo de cualquier cosa. Muchos ya reconocerán que yo trato de defender lo que puedo, todo lo que puedo a Simón Bolívar sobre el insultos que le hacen como genocida, que me parecen muy exagerados. Sin duda alguna, Simón Bolívar hizo masacres terribles. Sin duda alguna, se le puede contar como una persona que ha hecho cuestiones de moral no solamente dudosa, sino ya más bien bastante triste, bastante fuerte, sobre todo en lo que ocurrió en Pasto. Ocurrió en Pasto, la guerra a muerte, por supuesto, que no tiene ningún tipo de justificación, lo he repetido cientos de veces. Aún así, me parece que nombrarlo como un genocida, cuando el genocidio es algo bastante particular, estamos hablando de un acto en el cual se mata a un grupo de personas específicamente con el fin de eliminarlos, no con otro fin, sino con el fin de eliminarlos porque los odias profundamente, etc. Y yo trato de defender a Bolívar justamente sobre esto. Y se me hace muy difícil defenderlo en ese sentido. Porque las cosas que hizo Bolívar son bastante debatibles sobre el nivel moral. Pero debatibles a más no poder. Y ustedes saben lo mucho que he tenido que debatir sobre estos temas. Pero que le digan a San Martín, que utilicen y agarren a San Martín y le digan genocida, sobre todo en el tema indígena. Eso, amigo mío, es desconocer de la historia completamente. Hermano, primero vamos a entender por qué no existen indígenas casi en Argentina. Hay un argumento y un hecho muy simple que pareciera que a los hispanistas se les olvida. A cada rato se les olvida. Que es el simple hecho de que si tú tienes, antes de la llegada del europeo, pocos indígenas, por lo general, no lo sé, tal vez esté un poco loco, pero por lo general, por lógica, ¿ok? La cantidad de indígenas que vas a tener después de las independencias, ¿verdad? Va a ser menos que en lugares donde tenías más. Según Ángel Rosenblatt, vuelvo a repetir, Ángel Rosenblatt, un hispanista, una persona que tiene números bastante correctos a mi parecer, no son muy altos ni muy bajos, habla de un aproximado de, como ya dije, 5.500.000 indígenas en la zona que hoy en día es México. En Perú hablamos de unos 7 millones más o menos. En lugares como Norteamérica, que es una zona bastante vasta, hablamos de 1.200.000. A 1.200.000. ¿Ustedes quieren saber, según Ángel Rosenblatt, cuántos indígenas había antes de la llegada del europeo en la zona que hoy en día es Argentina? Amigos, habían 300.000 indígenas. Compárame 300.000 con 5.500.000. Compárame 300.000 en una zona que es mucho más amplia, por cierto. Es lo más curioso de todo. 300.000 con 7 millones en Perú. Compárame 300.000 con Norteamérica, ¿verdad? Entendido como no solamente Estados Unidos, sino también Canadá. La zona que hoy en día es Estados Unidos y Canadá, obviamente. 1.200.000 o 1 millón como máximo. Y supone ahora que en Argentina tengan que haber la misma cantidad de indígenas que en México, la misma cantidad de indígenas que en Perú. Es que es un absurdo completo, hermano. Un absurdo completo. San Martín en ningún momento peleó contra los indígenas, de hecho. No vas a encontrar ni un hecho histórico, ni una fuente histórica que tú me puedas demostrar de que San Martín efectivamente luchó contra un grupo grande indígena. En ningún momento. Al contrario. Durante el paso de los Andes, ¿verdad? El cruce de los Andes que realizó San Martín junto a O'Higgins para liberar luego Chile, él le pide permiso a los pehuenches, a los indígenas pehuenches que vivían allí. Y los pehuenches no solamente le permiten el paso, sino que varios se unen a su lucha. ¿Y tú sabes por qué se unen a su lucha? Porque el mismísimo San Martín, y voy a poner todas las pruebas aquí abajo, tanto de Ángel Rosenblatt como de las pruebas de San Martín, como todo lo que he dicho en todo el video, por cierto.
San Martín les dice: ustedes son los verdaderos dueños de estas tierras. Si ustedes no me dejan pasar, ok, no voy a pasar. Pero les pido por favor que me dejen pasar para poder, para poder luchar en contra de los españoles allá en Chile. Y los pehuenches le dicen: como tú estás dispuesto a aceptar nuestra autoridad aquí en las tierras, ¿verdad? Y vas a luchar por nosotros, nosotros vamos a cederte el paso. Y varios pehuenches incluso se unieron a las filas de San Martín. Vuelvo y repito, San Martín jamás luchó contra los indígenas. La independencia del Cono Sur, ¿ok? La independencia del Cono Sur, sobre todo la de Argentina, ¿verdad? Es muy diferente a la independencia de Venezuela, la independencia de Colombia, la independencia de México, o bueno, de Nueva España en general. Muy diferente. Allí los indígenas no tuvieron una presencia tan grande en las independencias. La independencia argentina, sobre todo, fue básicamente, o bueno, del Río de la Plata en general, fue básicamente criollos contra españoles. Y la única plaza, ¿ok? Porque Argentina básicamente, la zona de Buenos Aires básicamente, logró su independencia en 1810. El único bastión fuerte que tenía el poder realista en el Cono Sur, o bueno, mejor dicho, en lo que era el Río de la Plata, fue el de Montevideo, el cual fue ganado, si no me equivoco y corríjanme, en 1814. O sea, en 1814 ya lo que es Argentina y la parte de Uruguay de Montevideo, ¿verdad? Ya estaba liberada, ¿ok? No habían españoles, no habían grandes plazas españolas en ese momento. Por lo tanto, la independencia de Argentina es muy diferente a la independencia del resto de países. Por eso a mí me da risa cuando viene un hispanista y trata de decir cosas como: no, es que una de las razones, ¿verdad?, por las cuales las independencias no servían de nada o no eran justas y tal, es porque las independencias no la quería nadie. Nadie quería la independencia. Y eso es completamente contrario en el caso de Argentina. En Argentina, todos los criollos, que eran la mayoría de la población, querían la independencia. O la mayoría de criollos. O por lo menos la mayoría de criollos en la élite querían la independencia. Por esta razón es que considero que defender la independencia de Argentina es la cuestión más fácil del mundo. Por lo tanto, no puedes llamar a San Martín un genocida de indígenas. Esto es un absurdo completo, es una ridiculez. Y les voy a decir otra cosa. Los indígenas no lucharon en contra de los independentistas y lo que luego sería la República Argentina, ¿verdad? Hasta literalmente que San Martín deja la lucha activa entre 1822 y 1823. Porque él estaba sufriendo de artritis, ya no podría seguir obviamente en las guerras de independencia. Bueno, aquí voy a terminar el video. Se dicen otras cosas que honestamente estoy en total desacuerdo, pero no quiero hacer este video más largo. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de compartirlo, de darle like, de suscribirse y todo lo bueno. En fin, espero que se cuiden mucho. Recuerden darle like. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Díganme lo que piensan sobre este video aquí en los comentarios abajo. Y cuídense. Chao.